Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema que me lo han pedido a través de diferentes preguntas, pero es básicamente el mismo tema. Me refiero al tema de el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene el pecado? ¿Qué es el pecado original? ¿Existe tal cosa como el pecado original? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? También otra pregunta que ha sido muy común en nuestro canal, en nuestro apostolado, ha sido el asunto de los tipos de pecados. Es decir, hay quienes afirman que todo pecado es igual, que todo pecado es pecado. No hay categorías, no hay tipos de pecado, no hay diferencia entre un pecado y otro, por muy horrible que pueda ser un pecado en comparación a otro. Entonces la pregunta es, ¿todo pecado es igual? Bueno, vamos a estar dando respuestas a estas preguntas. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado original? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es la definición del pecado? ¿Todo pecado es igual? Y también trataremos de compartir algunas reflexiones sobre cómo debemos entender, cómo el cristiano debe entender la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo con relación al perdón de nuestros pecados. Y también estaremos reflexionando un poco sobre la siguiente pregunta: ¿es posible vivir sin pecar? Algunos dirán, bueno, la respuesta es muy sencilla. Sí es posible. Si no, la obra de Cristo sería ineficaz, no tendría propósito, lo cual es cierto. Sin embargo, debemos ser conscientes de la realidad. Hay quienes, sobre todo en el campo protestante, no todos, pero principalmente los que pertenecen a la tradición reformada, ahí entrarían presbiterianos, bautistas reformados, algunos luteranos y anglicanos, aunque son un poco distintos, pero esta teología reformada que viene a partir de Martín Lutero, pero aún siendo más específicos, viene de Juan Calvino, que dicho sea de paso, de ahí viene la etiqueta de calvinismo, que tienen un énfasis muy fuerte en lo que se conoce como la doctrina de la depravación total. Es decir, que la naturaleza humana después de la caída ha sido corrompida totalmente, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta que surge es la siguiente, ¿no? ¿Es posible vivir sin pecar? Y bueno, estaremos reflexionando en esa pregunta. Entonces, bueno, como vieron, al inicio les hacíamos la invitación a suscribirse a este canal. Si no se han suscrito, les quiero invitar a tomar un momento para suscribirse. Hagan clic también en la campanilla, escogiendo la opción de todos los avisos, todas las notificaciones, y para que puedan recibir avisos sobre el nuevo contenido de nuestras publicaciones. Y como siempre, ¿no? Doy gracias a nuestros patrocinadores, a todos los patreones. Gracias por su generosidad, gracias por su apoyo y en general a todos ustedes, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. En verdad, nos encanta poder llevar a cabo este apostolado porque nos deleitamos en poder servir a Dios, pero también a la iglesia de Dios. Y bueno, es nuestro placer, nuestro privilegio y nuestra oportunidad con el tiempo que nos es dado, poder usar ese tiempo para servir a Dios y servirlos a ustedes. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Hay que reconocer que en la superficie este tema puede parecer simple, puede parecer fácil y podemos pretender que todo está resuelto, pero no es tan simple, no es un tema que debamos tomar a la ligera, sobre todo cuando comenzamos a adentrarnos en el estudio de este tema, de esta doctrina, ¿no? Algunas veces al estudio de el pecado, o sea, qué es el pecado, todo lo que la Biblia y lo que la revelación divina
nos enseña sobre el pecado, su naturaleza. A este estudio se le conoce como armatología. Viene de la palabra griega, armatos, que significa, bueno, se traduce como pecado, pero también debe tenerse en mente que cuando la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo, hablan de pecar, hablan de pecado, está muy relacionado con errar, es decir, una desviación. De hecho, para que tengan una imagen en sus mentes, viene de errar al blanco. Ustedes seguramente han visitado alguna feria. En muchos países se utilizan las ferias, ¿no? Donde uno va y tienen juegos mecánicos, pues tienen de todo, ¿no? Es para la diversión de la familia, el entretenimiento. Y hay un juego muy famoso, ¿no? El que le llaman el tiro al blanco. Y el propósito es lanzar el dardo y que dé en el mero centro, en el mero corazón, donde está el número 100, ¿no? Bueno, cuando no se cumple ese objetivo, cuando el dardo no es lanzado exactamente al corazón, al número 100, se dice que erraste el blanco, ¿no? O cuando vas de cacería, ya sea con arco, con arma de fuego, y disparas y no le das a lo que pretendías, se dice que erraste el blanco. Esa es la raíz etimológica de la palabra bíblica pecado. Y en los dos idiomas, sabemos que los principales dos idiomas bíblicos de la Biblia es el hebreo en el Antiguo Testamento, aunque algunas pequeñas porciones también han sido escritas en arameo, que es una variación del hebreo, y el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Y la palabra que se traduce como pecado la raíz es la misma, viene de errar al blanco. Muy bien. Bueno, para comenzar con una definición sencilla, podemos decir que el pecado es escoger algo contrario a Dios. Nótese la palabra escoger. Esto implica la razón y la voluntad. Debe ser algo de lo cual se debe estar consciente y de manera deliberada se decide llevarlo a cabo. Cuando existe esto es cuando se habla de que se está de manera voluntaria, consciente, deliberada. En el caso del pecado se está transgrediendo, se está quebrantando, se está rompiendo la ley divina, ¿no? Entonces, pecado es escoger algo contrario a Dios. Es quebrantar la ley divina. O en palabras bíblicas es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es cuando estamos conscientes de lo que es bueno, de lo que es verdadero, de lo que es la voluntad de Dios, y aún así con ese conocimiento no lo hacemos. Pecado es saber, estar consciente de lo bueno, de lo verdadero, de lo que agrada a Dios, y aún con toda esa conciencia, con todo ese conocimiento, decidimos no hacerlo. Ese es el pecado. Pecado es escoger algo contrario a Dios, es quebrantar la ley divina, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. En esencia, pecar es faltar al amor a Dios y al prójimo. Es ir en contra de la misma esencia de la ley eterna de Dios. Y sabemos que la esencia de la ley eterna de Dios es el amor a Dios, y de ahí, por extensión, el amor a las criaturas de Dios. Esa sería una definición básica. Podemos, incluso en la definición, podemos hacer un video completo de cómo debe definirse el pecado desde distintas perspectivas, desde la perspectiva social, comunitaria, con relación a no solo a los otros en el sentido inmediato, como puede ser la familia, como puede ser una comunidad, sino en el sentido de la sociedad ya a grandes escalas, ¿no? Puede ser una ciudad, puede ser un estado, una nación. Pero bueno, a grandes rasgos, esta sería una definición de lo que es el pecado, ¿no? De hecho, aquí tengo
un poco más sobre lo que es la raíz de esta palabra. Como saben, o sabrán, el pecado viene del latín, es decir, nosotros en el castellano tomamos la palabra pecado prestada del latín, por así decirlo. Viene del latín peccatum, y como ya lo mencioné, es la transgresión, es quebrantar de manera voluntaria y consciente la ley divina. Y es importante, ¿no? Porque cuando no se tiene conciencia que se está quebrantando la ley de Dios, cuando no se hace de manera voluntaria, no se puede imputar el pecado. Existe el pecado, porque recuerden que el pecado no es algo subjetivo, es algo objetivo, es algo concreto, es algo específico. Sin embargo, no se puede imputar el pecado cuando el individuo, cuando la persona no lo ha hecho de manera voluntaria, no lo ha hecho de manera consciente. Entonces, propiamente hablando, para que exista esta transgresión moral, este pecado, peccatum en latín, es necesaria la voluntad y la conciencia de que se está yendo en contra de la voluntad divina. ¿Ok? Y bueno, podemos continuar, podemos ir a una definición incluso más formal, ya profundizando un poco más. En teología moral se le considera un acto malo o la omisión, por eso hablamos del pecado de omisión, cuando no solo es hacer lo malo, sino también pecado es dejar de hacer lo bueno. ¿Ok? Y esto también es importante. Cuando nos autoexaminemos a nosotros mismos, cuando estemos haciendo un examen de conciencia, no solo debemos pensar en las cosas malas que hemos hecho, sino también debemos pensar en cuáles son aquellas cosas buenas, aquellas cosas verdaderas, aquellas cosas bellas que hemos dejado de hacer. Son los pecados de omisión. Entonces, ya en teología moral, se define de esta manera. ¿Es un acto malo o es la omisión culpable? Porque cuando dice la omisión culpable, aquí es donde entra lo que les estaba mencionando, que la persona debe estar consciente que está yendo en contra de la voluntad de Dios y lo debe hacer de manera voluntaria. No puede, si alguien es obligado, si alguien es forzado, si a una persona se le pone el cañón de la pistola en la frente y se le obliga a hacer algo, no existe de manera formal propia el pecado. Entonces esa es la definición moral. En la teología moral es un acto malo, es decir, que va en contra de la voluntad de Dios, o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. Ahí estamos hablando del deber, lo cual implica una ley, y se sobreentiende que esta ley es la ley divina, no necesariamente la ley expresada en el pacto con Moisés, en el pacto mosaico, porque recuerden que la ley de Dios es eterna, precede al código mosaico, precede a los 10 mandamientos, pero efectivamente en los 10 mandamientos tenemos un resumen de lo que es la moral cristiana, la moral judeocristiana, como a menudo se le llama, ¿no? Continuamos. No queremos, podemos, como les dije, podemos hacer un video de un par de horas nada más hablando de lo que es la definición, la raíz, la etimología de la palabra pecado o del concepto del pecado. Como ya les dije, al estudio de esta doctrina bíblica se le llama la armatología. Algunas veces, dependiendo el círculo, pero bueno, cualquier persona que se ha dado a la tarea de estudiar sabe que armatología es una referencia al estudio de esta doctrina del pecado. Como lo dije, viene del griego, viene de armatía, que significa fallar la meta o no dar en el blanco, ¿verdad? Como ya lo mencioné, que también en hebreo es exactamente lo mismo. La palabra hebrea es jatá,
jatá, que también significa errar. Y esto es interesante, ¿no? Porque algunas veces la palabra griega y la palabra hebrea no son idénticas, pero en este caso sí, prácticamente son palabras gemelas, por así decirlo, armatía y jatá. ¿Ok? Las dos palabras en el hebreo y en el griego significan errar. Y el sentido es de no alcanzar una meta, la meta que se ha propuesto, no alcanzar esta meta y no darle al blanco. Esto creo yo es importante, ¿no? Y bueno, continuando adelante, mis hermanos, como les dije en la definición, el pecado propiamente hablando es transgredir, quebrantar la ley divina. Propiamente hablando, ese es el pecado. Y hay diferentes clasificaciones de pecado. Pero bueno, antes de hablar de las clasificaciones del pecado, a mí me gustaría que hablemos acerca del origen del pecado. Y obviamente esto implica hablar acerca de el pecado original, el primer pecado, el pecado de nuestros padres, de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva. Obviamente, si alguien rechaza la existencia de esta pareja de Adán y Eva, bueno, pues ya de entrada su fundamento está siendo socavado. Para el cristiano, para el entendimiento judeo-cristiano, que es tomado de la Sagrada Escritura, esto es una base, es un fundamento. No podemos prescindir, no podemos hacer a un lado la existencia real y literal de la primera pareja humana. Obviamente me estoy refiriendo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y para ello necesitamos ir a la misma Sagrada Escritura. En la misma Sagrada Escritura nosotros encontramos en el relato del Génesis, el capítulo 2 y el verso 16, después de la creación, tanto del universo como de los seres vivientes y el ser humano, siendo el ser humano la corona de la creación, por así decirlo. Dios da instrucciones y aquí es donde entra el sentido del deber. ¿Se acuerdan que hablamos que pecado propiamente hablando es transgredir, es quebrantar los mandatos de Dios, la ley divina? Bueno, si bien aquí todavía no tenemos, como lo mencioné, no tenemos en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, aún no se tiene el código moral que tenemos en la ley de Moisés, los 10 mandamientos y de ahí los demás. Pero ya hay un mandato, ya el ser humano es consciente de lo que Dios espera de él y Dios da órdenes. Y como vemos en el Génesis capítulo 2, en el verso 16 y 17, los cuales voy a leer para todos ustedes. Leemos en Génesis, de hecho voy a leer desde el 15, Génesis capítulo 2, verso 15 en adelante. Lo leo para todos ustedes. En esta ocasión estaré leyendo de la Biblia de Navarra y dice de la siguiente manera: El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento. Presten atención. Aquí ya se nos habla de mandamiento, ¿ok? Verso siguiente dice: de todos los árboles del jardín podrás comer. Esto es muy interesante porque muchas veces pensamos en términos de mandamientos o de ley como prohibiciones, pero no necesariamente. La ley no solamente se trata de prohibiciones, sino que la ley también asegura nuestros derechos, nuestros privilegios. Y vean qué privilegio le da Dios al hombre, diciendo: de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Entonces, sí hay una provisión, pero antes de hablar de la prohibición, Dios le da al hombre derechos, privilegios, le da ciertas gracias, le dice: mira, prácticamente lo que Dios le está diciendo al hombre es: ves todo lo que te rodea, ello te pertenece, lo pongo en tus manos.
y esos son los privilegios. Dios nos ha dotado de todo lo necesario para nuestra subsistencia, de todo lo necesario para nuestra felicidad, para que pueda nuestra dignidad humana ser preservada. Y también esto incluye la prohibición de ciertas cosas. En este caso, la prohibición concreta es no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bueno, nosotros sabemos, como lo relata el Génesis mismo, capítulo 3, versos del 1 al 6, los cuales también estaré leyendo. Sabemos por este pasaje cuál fue el fin de la historia, ¿no? Quizás esta porción que estoy a punto de leer es de las más tristes, o quizás, bueno, no voy a decir la más, pero esto es algo trágico que para nosotros, los creyentes, los cristianos, esta lectura debería causarnos realmente una tristeza, ¿no? Ver cómo el hombre desobedece, el hombre cae de su estado original. Y lo leo, hermanos, Génesis capítulo 3. Encontramos lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Y dijo a la mujer, noten cómo el plan de ataque es ir a la mujer. Dijo a la mujer, de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. De modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. Nosotros aquí vemos cómo Satanás emplea desde la misma, desde su misma primera aparición aquí en el relato del Génesis, él emplea la mentira. Por eso a él se le llama el padre de toda mentira. Porque en esta primera aparición, por así decirlo, en el drama de la salvación divina, cuando aparece la serpiente antigua, que sabemos es Satanás, lo hace con una mentira. Y la vuelvo a repetir esta mentira, ¿no? La mentira que él fabrica está íntimamente ligada con elementos de verdad. Y ese es el peligro de las mentiras. Una mentira que no envuelve elementos de verdad no será creída, al menos no por la mayoría. Pero una mentira que está mezclada cuidadosamente con la verdad, eso es lo que engaña a muchas personas. Y aquí Satanás eso es lo que hace, ¿no? Es el maestro, el padre de la mentira. Y lo vuelvo a leer. Génesis, capítulo 3, y estaré leyendo el verso 2. Bueno, cuando Satanás dice, de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. ¿Y en qué consiste la mentira? La mentira es que aquí dice, así que Dios les ha ordenado que no comas de ningún árbol del jardín. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Satanás está presentando delante de Eva una imagen de Dios que no es la verdadera. Dios es un Dios bueno. Dios nos creó para que tengamos nosotros una relación íntima con Él y disfrutemos de Él, de todo lo que Él es, para siempre. Pero aquí viene la serpiente y pinta una imagen de Dios falsa. Dice una imagen de un Dios que prohíbe, que solo prohíbe. ¿Recuerdan cómo comenzamos analizando que Dios primero nos da privilegios? Dios nos muestra su bondad. Antes de mostrarnos lo que no quiere que hagamos, Él nos da privilegios, nos da gracias, nos da derechos. Dios claramente había dicho, de todo árbol puedes comer, pero hay algo que te quiero pedir. De aquel árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no quiero que comas. Y Dios le dice cuál es la razón. No es como Dios simple y sencillamente haciendo un capricho, sino que Dios le da la razón. Les dice, porque el día que ustedes coman, de cierto morirán. En otras palabras, la razón es como Dios nos está diciendo, la razón por la que te prohíbo esto, la razón por la que te estoy dando este mandato de no comer de este árbol, es precisamente porque el día que lo hagas,
algo muy malo te va a acontecer. Porque dice Dios, el día que comas de este árbol, de cierto morirás. Y Satanás viene y invierte las cosas, como si Dios solamente nos haya dado restricciones, prohibiciones. Y esa es la pregunta que él hace. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Pero vean la respuesta, ¿no? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Aquí ella lo está corrigiendo. Dice, sí podemos comer de los frutos del árbol de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado, noten la palabra mandado, pero Dios nos ha mandado, no comas ni toquéis. Es interesante que en la respuesta de Eva ya vemos un elemento que al menos no lo habíamos visto en la orden de Dios, porque Dios dijo, no coman, pero aquí Eva responde diciendo, no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues morirás. Y algunos han debatido, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Eva aquí menciona ni toquéis? Cuando en los versos anteriores Dios dice no comas, Dios no menciona ahí la palabra ni toquéis. Pero Eva, en su respuesta a la serpiente, sí menciona este aspecto, ¿no? Ni siquiera lo toquen, ni toquéis. Y algunos han debatido, ¿no? Algunos han señalado que quizás se trate de Eva simplemente ofreciendo más detalles que acá no se ofrecen. Algunos han dicho, no, quizás Eva está siendo ya manipulada por la serpiente, porque recuerden que esta conversación, por así decirlo, comienza con una mentira grande, así descarada, ¿no? Diríamos. Entonces hay quienes dicen que no, que quizás Eva ya está siendo confundida, ya está siendo desorientada. Pero bueno, vamos ahorita, por el momento, ese debate lo vamos a dejar a un lado. Pero sí es interesante notar, ¿no? Continúo con la lectura. La serpiente dijo a la mujer. La serpiente dice a la mujer, no moriréis. Aquí ya vemos una contradicción directa a las palabras divinas, ¿no? Dios dijo, moriréis. El día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto moriréis. Y aquí tenemos a la serpiente antigua, a Satanás, diciendo, no moriréis, contradiciendo las palabras divinas, contradiciendo el mandato de Dios, la ley de Dios. No moriréis. Y es interesante porque agrega, no moriréis en modo alguno, como diciendo, te lo aseguro, te lo garantizo. Lo que Dios te ha dicho no es verdad. Y ese es precisamente lo que Satanás hace aún hasta nuestros días. Dios dice algo y Satanás viene y lo rechaza del todo y hasta quiere ofrecer argumentos, ¿no? Dice aquí el relato, no moriréis en modo alguno. Y aquí me viene a la mente, ¿no? De que sabemos que nuestros primeros padres murieron de diferentes maneras. Hubo una muerte espiritual, también hubo una muerte moral, por así decirlo, y también hubo una muerte física. Pero es interesante que la serpiente dice, no moriréis en modo alguno, o sea, de ninguna manera, o sea, no hay forma de que lo que Dios ha dicho sea verdad. Y era todo lo contrario. Sí murieron y murieron de diferentes maneras, por así decirlo. Pero bueno, me llamó la atención aún en este momento mientras lo estoy leyendo, hermanos. No moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que el árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, quien también comió. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios
entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me oculté. Dios le preguntó, ¿quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí algunos han señalado que Adán está, en lugar de aceptar su responsabilidad, que Adán está echándole la culpa a otra persona, ¿no? A un tercero, en este caso a su esposa, a Eva. Pero algunos otros también han señalado que no necesariamente, porque si uno va al relato, y recuerden que Adán y Eva fueron creados en inocencia, uno se imaginaría, ¿no? Que Adán y Eva ya están bien viciados, ¿no? Llenos de concupiscencia y diríamos, ¿no? Están maleados, pero recuerden que no, ellos fueron creados en inocencia. Y aquí tenemos este diálogo ahora entre Dios y el hombre. Y algunos han señalado que no necesariamente él está actuando de manera maliciosa culpando a su esposa, pero que simple y sencillamente Adán está respondiendo, ¿no? Como el niño que simplemente, pues como dicen, ¿no? Los niños dicen la verdad, ¿no? Que el niño inocente responde al padre y le suelta la información, ¿no? O como dicen en algunos países, le suelta la sopa, es decir, lo declara todo. Dice, no, pues lo que pasó es que, pues, mi mujer, la mujer que me diste por esposa, ella me dio a comer y comí. Que noten que sí está aceptando su responsabilidad, está diciendo, sí, lo que pasó es esto, voy a ser transparente. Ella me dio y yo sí comí. Entonces, algunos han señalado que no necesariamente Adán está justificándose a sí mismo, tratando de culpar a un tercero, en este caso a su esposa, sino que simple y sencillamente está relatando la verdad, ¿no? Pero bueno, eso puede ser tema para otro video, para un debate o controversia si quieren. Pero bueno, no hay que perder aquí el foco, ¿no? No hay que perder como se dice aquí, la imagen completa, ¿no? Voy a continuar aquí yo con la lectura. Y bueno, él dice, pues ella me dio y yo comí. Verso que sigue. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí, lo cual es verdad. Algunos también han querido decir que Eva tampoco está aceptando su responsabilidad, sino que le está echando la culpa, está responsabilizando a un tercero, en este caso a la serpiente, que sabemos que representa a Satanás, el enemigo de Dios. Que dicho sea de paso, se trata de una persona, no es solo una fuerza malvada, sino que verdaderamente una persona. Ok, pero bueno, ese es tema, ¿no? Para otro estudio, para otro video. Pero ella sí está contestando la verdad. La mujer está diciendo, continúo aquí, muy bien. La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Sí, es interesante cómo aquí rápidamente Eva reconoce que lo que ha ocurrido es un engaño. Ella dice, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta, fui engañada. Y eso es exactamente lo que sucedió. Dice, fui engañada y comí. Y de hecho San Pablo, ya yendo siglos y siglos después al Nuevo Testamento, San Pablo, cuando él comenta sobre este pasaje, él también utiliza esa palabra para hablar de lo sucedido. San Pablo dice, la mujer fue engañada. Y sí, la mujer fue engañada. Lo cual implica que en el caso del hombre, me refiero a Adán en particular, quizás ahí debe hacerse una distinción, ¿no? Porque recuerden, la serpiente, ¿a quién fue? Fue a la mujer. El engaño en el sentido propio y formal ocurre con la mujer. Y después el relato nos dice que la mujer después le da del fruto y el hombre come. Y ahí entraría otro debate, ¿no? Que si Adán estaba o no estaba consciente de dónde provenía el fruto que su mujer le estaba dando a comer. Lo cual yo creo que puede ser resuelto de manera sencilla, ¿no? La respuesta es sí estaba consciente. Porque recuerden, ya vimos la definición del pecado.
para que realmente haya imputación del pecado, para que haya pecado en el sentido propio y formal, es necesaria la conciencia y la voluntad. La persona debe estar consciente de lo que está haciendo y la persona debe hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Y sabemos que el juicio por el primer pecado, por el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, viene no solo sobre la mujer, sino también sobre el hombre. No solo sobre Eva, sino también sobre Adán, lo cual obviamente nos habla de que los dos pecaron y los dos estaban conscientes. Pero bueno, hasta aquí la lectura del Génesis, porque estamos hablando de qué es el pecado original, cuál es el origen del pecado. Y bueno, el mismo relato bíblico nos presenta, ¿no? Entonces, el pecado original es el primer pecado, es el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron personas reales, personas históricas, y no debe caerse en el error, porque nosotros por otro lado sabemos que el libro del Génesis, sí utiliza símbolos, sí utiliza imágenes. Eso es propio de la literatura, es la forma en que nos expresamos. No solo hablo de lo escrito, sino en la vida diaria. Los hombres utilizamos imágenes, utilizamos símbolos para comunicar a otras personas lo que queremos darles a entender. Y cuando la comunicación se lleva a lo escrito, es lo mismo. De la manera que hablamos es la manera que escribimos. Y en el Génesis, y más en lo que es la literatura, en el caso del Antiguo Testamento y en particular el Génesis, se utilizan imágenes, símbolos, ¿ok? Pero eso es en cuanto a la forma de expresar. Pero no debe entenderse que los personajes que se nos presentan, en este caso Adán y Eva, o Dios, aún para ser todavía más, más específicos, no significa que estos personajes sean falsos o imaginarios o que no existieron o que Adán y Eva solo fueron, que solo son símbolos que representan a muchas parejas. No debe caerse en ese error, porque si seguimos empujando esa forma de interpretar, si seguimos empujando esa forma de razonar, entonces se podría decir que no solo Adán y Eva no existieron, sino que solo representan a muchas parejas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Dios? Vamos a decir, no, Dios ahí solo representa al poder superior. Dios ahí, la palabra Dios solo representa a una fuerza universal, o a muchos dioses, pero se representa ahí con el singular Dios. Si se dan cuenta, hermanos, hay que tener cuidado. Entonces, nuestros primeros padres cometen esta primera falta, transgreden, quebrantan el mandato de Dios, y este es el origen del pecado. Este es el pecado original. De otro modo, si se niega la existencia de Adán y Eva, entonces ya no queda explicación para la raíz del pecado. Ya no queda una explicación para el origen del pecado. Y de ahí es una cadena interminable. Porque si no puedes explicar o no puedes fundamentar bíblicamente el pecado, entonces ¿cómo justificas la necesidad del perdón del pecado? ¿Y cómo justificas la necesidad de un Mesías? ¿Cómo justificas la necesidad de un Cristo que es el segundo Adán, que viene para redimir a la raza humana por la caída y la desobediencia del primer Adán? Te metes en problemas, en otras palabras. Negar la existencia de Adán y Eva, negar aún peor la existencia del pecado original, es meterse en un campo lleno de espinas, lleno de problemas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces ahí tenemos el pecado original, y de hecho no lo leí, pero aún San Pablo, ya en el Nuevo Testamento, San Pablo también nos describe este evento
en Romanos, su carta a los Romanos, el capítulo 5, el verso 12, lo leo, Romanos 5, el verso 12. Aquí San Pablo a los romanos les dice las siguientes palabras. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí San Pablo nos está diciendo, obviamente no es una especie de comentario al Génesis, y nos está diciendo que el pecado fue introducido al mundo por un hombre. Y a causa de este pecado entró la muerte. En otras palabras, la universalidad de la muerte nos habla o apunta hacia la universalidad del pecado. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que todos los hombres mueren nos habla de que todos los hombres son pecadores. No podemos caer en un error de pensar que hay ciertos hombres, o hay una raza, o hay una categoría de seres humanos que no son pecadores. Porque esto queda refutado por la universalidad de la muerte. El hecho de que todos mueren nos habla de que todos tienen un problema. Y la Biblia nos enseña cuál es ese problema. La Biblia lo llama el pecado, la desobediencia, el quebrantar la ley divina. No somos lo que deberíamos de ser. Hemos errado el blanco, nos hemos desviado. Alguien habló acerca del pecado como una especie de... imaginen una imagen hermosa, una pintura, una imagen hermosa. Ahora imaginen que a esta imagen hermosa se le saca una copia en una copiadora de esas comunes y corrientes. Y a la copia le sacas otra copia. Y a la copia le sacas otra copia. Y la copia y copia de copia. Entonces cuando tú ya ves a la copia de la copia de la copia, lo que estás viendo ya es una distorsión. No es una destrucción de la imagen, porque aún puedes tú apreciar ciertos rasgos de la imagen original, que era hermosa y era muy clara y era muy bella. Pero ya cuando ves tú la copia de la copia, ya es una imagen con ciertas distorsiones. El ser humano no ha perdido del todo la imagen de Dios. El ser humano no se ha corrompido del todo, como comenzó a enseñar Martín Lutero, Juan Calvino y los de la teología reformada. Nosotros los católicos, los cristianos, no creemos en lo que se le llama la corrupción total o la depravación total de la naturaleza humana. Eso no es lo que ha enseñado la Iglesia a través de los siglos. El pecado ha afectado, ha herido al ser humano y nuestras capacidades están afectadas, pero no podemos decir o afirmar que el hombre está corrompido del todo, que la naturaleza del ser humano está totalmente depravada. No es eso lo que enseña la revelación divina, no es lo que encontramos en la Sagrada Escritura y no es lo que la Iglesia enseña. Pero bueno, no me quiero adelantar. Más adelante podemos hablar un poco sobre exactamente cuál es la diferencia entre lo que enseña la Iglesia y lo que proponen algunas personas disidentes que se apartaron de la Iglesia. Obviamente me refiero a los llamados reformadores protestantes, comenzando con Lutero, Juan Calvino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí San Pablo en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí ya estamos entrando con lo que es la transmisión del pecado. Porque uno puede decir, ok, entiendo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, quebrantaron el mandato divino. Ese es el pecado, y el pecado, como Dios lo señaló, trae la muerte, ¿no? El día que ustedes coman de este árbol, o sea, en otras palabras, Dios les dijo: el día que ustedes quebranten este mandato que les doy, el día que ustedes quebranten la ley divina, ustedes van a morir. El pecado trae como consecuencia inevitable la muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte tiene una dimensión aún más profunda, que es la muerte espiritual, que significa una separación. Una separación. De hecho, la
la raíz de esta palabra muerte, si mi memoria no falla, es thanatos, y thanatos etimológicamente significa separar, una separación. En este caso estamos hablando de una separación espiritual entre Dios, quien es la fuente de la vida, y la criatura, ¿no? El hombre. Esa separación es lo que llamamos la muerte espiritual. El hombre sin Dios, el hombre apartado, el hombre sin la gracia de Dios, está muerto espiritualmente hablando, que es diferente a la depravación total de los protestantes. No debemos confundirnos, ¿ok? Pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, este es el origen del pecado, ese es el pecado original, y nos es transmitido a todos los descendientes de Adán y Eva, como lo enseña la Iglesia en el Concilio de Trento, por la generación. Y bueno, algunos han querido, algunas personas que tratan de desdibujar lo que es la enseñanza del pecado original, tratan de decir que ahí la generación no tiene nada que ver con la procreación, sino que... Pero bueno, nosotros sabemos que el alma, nuestros padres no generan nuestra alma. Eso es algo que Dios nos da. Cuando hablamos de la generación de los seres humanos, obviamente estamos hablando de la parte biológica. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Nomás les estoy platicando esto para que vean cómo algunos tratan de rodear para no enfrentar esta realidad. Para no enfrentar esta realidad del pecado original, o sobre todo personas intentan salirse por la tangente porque no aceptan la existencia real, histórica, literal de una primera pareja, que es Adán y Eva. Pero bueno, repito, no me quiero enredar. Es un tema muy grande. Miren, hermanos, este tema del que estamos hablando comúnmente se trata en lo que es la teología dogmática, y estamos hablando que utilizan libros, tomos de este tamaño. Entonces es difícil para mí tratar de mantenerme en el tema porque hay muchas ramificaciones. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, ya vimos lo que es el origen del pecado, vimos su etimología, vimos su definición, hemos visto el origen de acuerdo al relato bíblico, el relato del Génesis, y ahora quizás podemos hablar de lo que son las divisiones del pecado, las clasificaciones del pecado. El pecado se puede dividir para motivos de estudio desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la división en cuanto al autor. Ahí es donde entraría lo que es el pecado original. ¿Okay? Podemos hablar la clasificación del pecado en cuanto al acto. Muchas veces se habla de pecado habitual, que se refiere a la condición, al estado del ser humano que no se ha arrepentido. Y es cuando podemos decir que esta persona está en pecado habitual. Es un estado, una condición del ser humano que no se ha arrepentido, que vive una vida, por decirlo así, iba a decir sumergido en el pecado, ¿no? No significa que todo lo que hace son puros actos maléficos, por así decirlo, pero no hay un arrepentimiento. Esta persona no está en estado de gracia, no está en una conversión, no se ha arrepentido. Esa sería otra clasificación, el pecado habitual. Continuamos, también se puede dividir. Otra forma de clasificar el pecado es de acuerdo a su gravedad. ¿Qué tan grave es el pecado? Y aquí es donde entra la famosa división del pecado mortal y el pecado venial. El pecado venial podríamos decir que es un pecado leve, es decir, menor, por así decirlo. Y el pecado mortal ya se trata de un pecado grave. Ahora tú dirás, ¿y cómo podemos saber la diferencia entre el pecado venial o leve y el pecado mortal grave? Tiene que ver con la materia.
tiene que ver con lo que se está cometiendo, ¿no? ¿Qué es exactamente, en qué se está incurriendo? ¿Qué ley se está quebrantando? Pero bueno, ahorita no vamos a entrar ahí porque estamos viendo ahorita las formas de hablar del pecado, las formas de clasificar o dividir el pecado para ser específicos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos: pecado venial, que es un pecado leve, y pecado mortal, que es el pecado grave, que como sabemos, a partir de los reformadores protestantes, pues la mayoría, si no es que todos los hermanos separados a quienes amamos, y por eso deseamos ayudarlos a comprender, la mayoría de los protestantes rechazan esta clasificación. Muchos de ellos dicen pecado es pecado. No reconocen distinciones en cuanto al pecado, lo cual es incorrecto por razones que estaremos viendo, ¿no? Y también se habla del pecado, o el pecado se puede dividir de acuerdo a su modo. Es decir, puede referirse a pecado de omisión. O sea, ¿cuál es la forma? Muchas veces pecamos no haciendo algo, sino pecamos dejando de hacer algo, dejando de hacer lo bueno, como lo vimos al principio, ¿no? Entonces, estas son formas de hablar del pecado, son clasificaciones del pecado, y podemos continuar, ¿no? También por la manifestación. ¿A qué me refiero con el pecado según su manifestación? De que el pecado puede ser externo, puede ser algo público, muy visible para todos, o también se puede tratar de un pecado interno, lo que popularmente se llama como pecados secretos. Y sucede, ¿no? Que hay personas que aparentemente todo está bien y después sale, ¿no? Después sale a la luz su pecado, como Dios mismo dice, ¿no? Que el pecado no puede permanecer oculto, al menos no para siempre. Dios se encarga de sacar el pecado a la luz. No siempre a la luz pública, en el sentido de que todo el mundo se va a enterar, pero a lo que nos referimos es de que Dios hace del conocimiento de terceras personas tu pecado. Algunas veces solo se va a tratar de tu jefe, algunas veces se va a tratar de tu familia, algunas veces se va a tratar de tu círculo más cercano, pero Dios lo saca. Y algunas veces se va a tratar del conocimiento del mundo entero, ¿no? O sea, todo el mundo se va a enterar de tu pecado. Entonces también así se puede dividir el pecado: pecados internos y pecados externos, o pecados secretos, ¿no? También podemos hablar del pecado en cuanto por razón del término. ¿A qué nos referimos? Puede ser un pecado contra Dios si se opone directamente a los derechos de Dios, a la ley divina, o también puede ser un pecado contra el prójimo. Entonces, aunque sabemos que al final del día quien peca contra el prójimo, indirectamente, pero sí está pecando contra Dios. Pero bueno, por motivos de estudio, cuando uno está tratando de enseñar, uno puede dividir el pecado de esta manera, ¿no? El pecado que es directo contra Dios, ese es más grave, porque ahí entraría lo que es la blasfemia. Ya estamos hablando de, ¿verdad? Ahí es donde uno se da cuenta que el dicho que muchos protestantes repiten de que todo pecado es igual y que pecado es pecado, no se sostiene, ni siquiera a la luz de la razón o de la lógica. Porque ya en la práctica, sin importar si eres protestante o católico, sin importar tu teología, por así decirlo, en la práctica nuestra misma intuición y nuestra misma dignidad de ser humanos nos dicta, nos enseña que hay pecados que ya estás, como se dice, ¿no? Ya te pasaste, estás subiendo a otro nivel. De hecho, es muy sencillo, ¿no? Quien dice que todo pecado es igual y pecado es pecado, está contradiciendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló de lo que se conoce como el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra la obra santificante del Espíritu Santo. Jesús enseñó que ese pecado no tiene perdón. Entonces ahí se va al suelo ese dicho popular de pecado es pecado y no hay diferencia y todos los pecados son iguales. No es así. Pero volviendo, ¿no? Hay pecados como la blasfemia, ¿no? Que es algo directo contra Dios y también se divide. Y
podemos hablar también de la división del pecado en cuanto a la razón de su nivel de desorden. Y aquí es donde entra lo que se conoce como los pecados capitales, que la palabra capital viene de cabeza, o que son la raíz que dan a luz a otros pecados. O sea, son como, ¿cómo lo puedo explicar? Estos pecados son como las madres que engendran muchos hijos. Me refiero a muchos pecados, pecadillos. Entonces son pecados grandes que dan a luz a otros pecados. Y ahí entran los pecados capitales. Es la enseñanza católica, ¿no? De los pecados capitales, que son 7 los pecados capitales. Pues ya saben, entran ahí la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Un pecado que clama al cielo. Aquí pueden ser los que entran, los que perturban el orden social. Por ejemplo, homicidios, la defraudación de los empleados al no pagar el salario justo. La Biblia nos dice que estos pecados claman al cielo. Estos pecados es como que son un llamado urgente para que Dios intervenga. Y hay que tener cuidado. Ya lo mencioné, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Que ya estaríamos hablando de lo que es el pecado imperdonable. Y podemos continuar, ¿no? De acuerdo a lo que encontramos en el mismo catecismo católico, se nos dice que el pecado es una falta contra la razón, es una falta contra la verdad, contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Son un deseo desordenado por ciertos bienes. El pecado lo que hace es que hiere, noten la palabra herir, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, o sea, contra el bien de los seres humanos como grupo, ¿no? El pecado también ha sido definido como una palabra o un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Y esto lo ha dicho San Agustín. Recuerden, la ley eterna es anterior a la ley de Moisés, es anterior a los 10 mandamientos, es parte de lo que Dios es. Es la esencia, ¿no? La ley eterna de Dios es la falta contra el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso Jesús dijo, si amas a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y amas a tu prójimo como a ti mismo, estarás cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque la esencia de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Con permiso. San Agustín de Hipona define que hay pecado cuando, y aquí cito a San Agustín, cuando la soberbia personal ama una parte del todo, haciendo de esta parte un todo falso, un falso todo. Aquí obviamente no, es que el pecado no es necesariamente algo horrible, no es algo así como algo monstruoso, sino es pervertir las cosas buenas. Es algo que si se hace de manera correcta, de manera apropiada, es bueno. Pero si se hace ya, ahí entraría el egoísmo y todo esto, ¿no? Si se hace ya de manera torcida, de manera egoísta, aquí ya entran las intenciones, las motivaciones, lo que te mueve a hacer aquello que haces. Entonces ahí es donde entra ya el pecado. Se dice que es pecaminoso lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo movido por fuerzas oscuras, por motivos incorrectos, por deseos desordenados, egoístamente, ¿no? Y bueno, aquí podemos continuar, ¿no? Pero seguimos, hermanos, con el asunto del pecado. Permítame ver mi bosquejo. Tengo aquí un bosquejo, es decir, tengo un orden de lo que quiero estar hablando con todos ustedes. Ese es un tema enorme. Yo reconozco, hermanos, que de cada cosa que estoy hablando se puede hacer un video para que se den una idea.
no es mi intención. No, por causa del tiempo no podemos abordar todo. No puedo decir todo lo que se pudiera decir. Algunas veces, algunos hermanos, dejan comentarios, ¿no? Oh, hermano, se te olvidó decir esto. Oh, no dijiste aquello. Oh, se te olvidó aquel versículo. No es tanto que se me olvidó, sino que tengo que ser selectivo con las cosas que digo o con los pasajes que voy a leer. Si quiero que el video no dure 5 horas o 6 horas o 7 horas, forzosamente tengo que ser selectivo. Entonces, pero bueno, continuamos, hermanos. Entonces ya vimos que la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? Que si todo pecado es igual, la respuesta es no. Ya lo vimos, ¿no? Queda claro, ¿no? Permítame un segundo, déjenme volver acá. Muy bien. Aquí, quiero hablar un poco sobre el punto de vista de los reformadores protestantes. Como saben, la mayoría de ellos eran clérigos, eran sacerdotes católicos, ministros que fueron entrenados en la iglesia, pero partiendo principalmente de Martín Lutero y sus ideas. Como para los que no saben, Martín Lutero escribió miles de panfletos, tratados y libros donde él propagó sus ideas. Es interesante porque muchas veces se nos pinta a un Martín Lutero como el gran héroe de solo la Biblia, el gran héroe de solo lo escrito, lo cual es no solo absurdo, pero es de reír, porque Martín Lutero hizo todo lo contrario. Martín Lutero utilizó la forma impresa para la comunicación y se dedicó a escribir cientos y miles de tratados, de panfletos, de libros para diseminar sus ideas propias. Es decir, lo que él estaba, conforme él iba imaginando las cosas y las iba plasmando en sus ideas, iba propagando por medio de, ya lo mencioné, ¿no? Panfletos, tratados, libros. Entonces esa idea de que solo la Biblia, de que Martín Lutero y solo la Biblia, no tiene sentido. De hecho, yo tengo en mi canal, en la comunidad del canal, tendrían que buscarlo, ¿no? Tengo una imagen donde está Martín Lutero delante de la dieta de Worms, es decir, un juicio que se le hizo, donde había autoridades civiles y también eclesiásticas. Está él ahí, delante de él hay una mesa grande con mucha literatura, con todo lo que él escribió, con todas sus ideas. La imagen, por un lado, presenta a Martín Lutero diciendo: con solo la Biblia demostraré la verdad. Y al lado se presenta el mismo Martín Lutero con la mesa llena de literatura, donde él enseña sus propias ideas. Pero bueno, ahí lo tienen. Bueno, en lo que yo me quiero enfocar es como, porque recuerden que estamos viendo el asunto del pecado, la doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Qué es el pecado original? ¿Cuáles son las consecuencias? Y todo esto a la luz de la obra de Cristo y a la luz de la santidad. Porque recuerden que vamos a estar reflexionando sobre si es posible vivir sin pecar. La respuesta puede parecer obvia, pero ese precisamente fue el problema de Martín Lutero. Martín Lutero, si tú te preguntas por qué Martín Lutero comienza a desarrollar sus ideas, por qué Martín Lutero se saca de la manga su propia teología, precisamente todo esto sucede porque Martín Lutero tenía un problema personal, un problema interno, lo cual incluía una excesiva escrupulosidad. Tenía escrúpulos en demasía, en exceso. Era un hombre muy, muy escrupuloso. Y él tenía este problema. Y él, para tratar de darle alivio, entre comillas, alivio a su alma, él se inventa una teología del pecado, una teología
de la justificación, y de ahí es que nace el punto de vista protestante sobre el pecado, sobre la justificación, sobre el pecado original, que sí es distinto. Y vamos a ver un poco, no a profundidad, pero sí vamos a ver un poco. Bueno, los reformadores del siglo XVI, especialmente Lutero, propusieron puntos de vista respecto a la concupiscencia, y aquí es donde entra esta palabra, ¿no? La concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación que tenemos hacia el pecado. La concupiscencia es cuando somos propensos a hacer lo malo. Es una inclinación, para dejarlo así muy sencillo. Es una inclinación al pecado. Pero la concupiscencia, propiamente hablando en sí misma, no es el pecado. Es la inclinación, pero no es propiamente el pecado. Bueno, Martín Lutero y sus amigos, comenzando con Martín Lutero, cambian la definición. Y ese es precisamente el problema que Martín Lutero tenía. Martín Lutero confundía lo que es la concupiscencia con el pecado en sí mismo. Por eso de ahí que Martín Lutero, según tenemos los relatos, Martín Lutero iba a confesarse muchas veces en un solo día. Se dice que llegó a confesarse en un solo día 6 veces. O sea, ¿te imaginas para ir al confesionario delante del ministro para confesarte 6 veces en un día? Obviamente eso te debe alertar de que algo no está bien con tal individuo. Obviamente esta persona necesita ayuda y Martín Lutero necesitaba ser ayudado. Y de hecho se intentó, de hecho hasta los protestantes lo reconocen. Él tenía su confesor, él tenía su consejero espiritual, pero no, él optó, él escogió desarrollar un entendimiento distinto al de la iglesia para resolver su problema, que era personal y era interno. No era el problema de Martín Lutero, la escrupulosidad, el no sentirte perdonado, el sentir que en todo momento estás lleno de pecado, porque estaba confundiendo la concupiscencia con el pecado, y no debe confundirse la concupiscencia con el pecado. Es como el que confunde la tentación con el pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Cuando se asiente, cuando se dice sí a la tentación, a la concupiscencia, cuando uno se deja arrastrar por la concupiscencia, es cuando se da a luz al pecado. En otras palabras, la concupiscencia es como cuando hay un consentimiento, cuando hay una voluntad deliberada, es cuando la concupiscencia se puede decir que se convierte en la madre del pecado. Pero antes de esa voluntad, antes de que el individuo diga sí, la concupiscencia en sí misma no es pecado. Entonces, aparentemente, Martín Lutero confunde la concupiscencia, confunde la tentación, la invitación al pecado con el mismo pecado. Por eso él después escribiría en sus tratados, tiene un tratado que se llama La esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad, porque esa es otra de las cosas que enseña la teología protestante, ¿no? Que el hombre es un esclavo, está relacionado con la corrupción total. Y él habla de esto, de que el hombre pecaba en todo tiempo. Él decía que aún el hombre más santo, en su momento de mayor santidad, está pecando. Porque él confunde la concupiscencia, la tentación con el pecado. Y él hablaba de que tú podías estar en un momento muy especial de oración, de adoración, y ahí en ese momento estás de todo. O sea, ese momento especial está mezclado con el pecado. Porque él, repito, él no hacía una distinción entre la concupiscencia y el pecado. Y después cambió la definición. Para los que siguen las ideas de Martín Lutero, que son la mayoría de los protestantes, concupiscencia es sinónimo de pecado. Y ese es un gran error teológico. Porque una vez que tú aceptas eso, te va a hacer que te sientas que estás pecando en todo tiempo. Te va a hacer que te sientas que estás sucio todo el tiempo. Y eso no te va a dar paz, no te va a dar tranquilidad.
Te va a hacer que sientas la necesidad de hacer lo que hizo Lutero. Gracias a Dios, no todos los protestantes son tan escrupulosos como Martín Lutero. Esa es la razón por la que Martín Lutero iba al confesionario hasta 6 veces. El problema no era la teología de la iglesia. El problema de Martín Lutero, con permiso, era un problema personal. Era su problema. No era el problema de toda la cristiandad. El problema no estaba con la teología. El problema estaba con él, con sus escrúpulos. Era un problema interno. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces Martín Lutero y después sus amigos, siguiendo las enseñanzas de Martín Lutero, ellos se inventaron una serie de propuestas, de postulados que dieron origen a lo que se conoce como la teología reformada o protestante. Y voy a compartirlas. Número 1, ellos hablaban de la justicia original con todos sus dones y gracias. Ellos decían que la justicia original con todos sus dones y sus gracias se están refiriendo aquí a la forma en que Dios creó al hombre antes de la caída. ¿Ok? La justicia original. O sea, ¿cuál era la condición original de nuestros padres? ¿Ok? La justicia original con todos sus dones y gracias eran debidas al hombre como una parte integral de su naturaleza. Tú dirás, ¿y cuál es el problema con este postulado, con esta afirmación? Bueno, que la iglesia nos enseña que los dones y las gracias de Dios son algo sobrenatural. Es decir, es algo que Dios nos da. No es algo integral, no es algo que ya lo tengas adentro de tu naturaleza por el hecho de ser un ser humano. Eso no enseña la iglesia. La iglesia nos enseña que las gracias y los dones vienen por medios sobrenaturales. Es algo que Dios te otorga, es algo que Dios te da. Martín Lutero comenzó a enseñar que no, que estos dones, estas gracias eran parte de tu misma naturaleza como persona, como ser humano. Y ahorita vamos a ver por qué eso es un grave error. Pero bueno, número 2, también Martín Lutero y sus amigos comenzaron a enseñar que la concupiscencia en sí misma la concupiscencia es pecaminosa, es pecado. Y al ser la corrupción pecaminosa de la naturaleza humana causada por la transgresión de Adán y heredada por toda su descendencia, esta concupiscencia es la esencia misma del pecado original. Entonces, no solamente Martín Lutero comienza a enseñar que la concupiscencia en sí misma es pecado, es pecaminosa, sino que aún va más allá, llega al punto de declarar que la concupiscencia es la esencia misma del pecado. Entonces recuerden, Martín Lutero era un hombre con una escrupulosidad enorme y era un hombre que confundió la concupiscencia, la tentación, con el pecado mismo, con la esencia del pecado. Entonces imagínense cómo estaba viviendo él. Pero bueno. Y también él enseñó que el bautismo, el sacramento del bautismo, al no destruir la concupiscencia, o sea, al no extinguir la concupiscencia, realmente el sacramento del bautismo no perdona la culpa del pecado original, sino solo hace que ya no le sea tomado en cuenta al hombre, que ya no le sea, estamos hablando del pecado. O sea, el bautismo, el sacramento del bautismo, la gracia del bautismo, no te perdona la culpa de o sea, no borra la culpa del pecado original, sino que lo único que hace es que ya Dios, cuando te vea, ya no te considere un pecador. O sea, eso es lo que se le conoce como una ficción legal, de que sí eres culpable, pero de alguna manera Dios ya no te ve como culpable, sino que Dios te pone como algo por encima, te pone como una especie de una cubierta, o sea, te da así una embarrada de algo, y sí sigues siendo pecador, dentro de ti eres un pecador, pero ya Dios no te ve como un pecador, ya Dios no te considera como tal.
Esa es la doctrina luterana. Ese es el error de Martín Lutero. Ese es el problema con la teología, en este caso del pecado y la justificación. O sea, exactamente qué significa que el hombre es pecador, qué es pecado, qué no es pecado y cómo el hombre puede ser salvado, cómo el hombre puede ser justificado. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, decía él, el bautismo, al no extinguir la concupiscencia, realmente no perdona la culpa del pecado original, sino solo hace que ya no le sea tomada en cuenta al hombre y ya no atrae la condenación sobre él. Es decir, Dios solamente ya no te la toma en cuenta. Y como ya Dios no te la toma en cuenta, pues ya no hay condenación sobre tu vida. Esta opinión es también mantenida por la Iglesia Anglicana en sus 39 artículos. Y tú dices, ¿qué es eso? 39 artículos. Es la confesión de los anglicanos. Es como un resumen de lo que los anglicanos creen. También se enseña por los anglicanos en sus 39 artículos y en su libro de oración común. Es como un misal, semejante al misal romano, que se conoce como el libro de oración común. Obviamente la Iglesia Católica condena estas ideas, estas doctrinas, como erróneas, como heréticas. Y en el Concilio de Trento, que para los que no saben fue en el siglo XVI, fue un concilio que dura aproximadamente 20 años, si mi memoria no falla, del 46, de 1546 a 1563. Sí, mi memoria, estoy casi 99% seguro que es en esos años, del 1546 al 1563. Bueno, en este concilio, uno de los más famosos, el Concilio de Trento, la Iglesia define que por la gracia del bautismo se remite, se perdona totalmente la culpa del pecado original y no solo simplemente deja de ser considerado al hombre como pecador. O sea, no es de que Dios ya no te considera, sino en verdad algo sobrenatural, algo hermoso sucede en el alma del individuo que recibe la gracia de Dios por medio del sacramento. En este caso, el sacramento del bautismo. Recuerden que el bautismo es el inicio de toda la justificación. Es la entrada a la vida de la gracia. El bautismo te comunica la misma vida de Dios. Sin esto, propiamente hablando, formalmente hablando, nadie puede ser considerado cristiano. Que hay excepciones, que las ha habido, obviamente las ha habido, ¿no? El ladrón en la cruz fue una excepción. Si él hubiera tenido la oportunidad de escapar de la cruz, obviamente hubiera obedecido al Evangelio. No tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero recuerden, las excepciones no invalidan la regla. Por eso se llaman excepciones, porque hay una regla, hay una norma, hay algo ordinario. Y lo del ladrón es algo extraordinario, o sea, es un caso distinto. No tuvo oportunidad de ser bautizado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Continuamos. La Iglesia obviamente condena estas doctrinas como erróneas, como heréticas, y en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, en los 1500, define que por la gracia del bautismo se perdona totalmente la culpa del pecado y no simplemente se le deja de considerar pecador al hombre, como enseñó Martín Lutero. En cuanto a la concupiscencia, el concilio declara que se mantiene en los que están bautizados. O sea, la culpa es borrada. Tu culpa como del pecado es perdonada, pero la concupiscencia continúa. Eso es lo que se conoce como una consecuencia del pecado. Y ese es un problema que tienen nuestros hermanos queridos, los protestantes, de que no entienden que una cosa es el pecado y otra cosa es las consecuencias del pecado. Por eso también rechazan el purgatorio. Porque dicen, no, si eres perdonado, ya eres perdonado, ya completamente perdonado, ya no hay nada de consecuencias. Eso va contra la lógica y va contra la práctica del ser humano, va contra la experiencia. Porque tú puedes vivir una vida de pecado y puedes estar haciéndole mal a tu cuerpo con el pecado que estás cometiendo. Y Dios te perdona. Pero recuerda, muchas personas que han sido redimidas y perdonadas completamente sufren las consecuencias del pecado. Es lo mismo. Entonces, bueno, no me quiero salir del tema. Es difícil, estoy aguantándome la tentación. Estoy resistiendo la concupiscencia para no salirme del tema. Pero bueno,
Entonces continuamos. En cuanto a la concupiscencia, que ya vimos que es la inclinación al pecado, el concilio declara que se mantiene la concupiscencia, se mantiene en los que están bautizados, con el fin de que puedan luchar por la santidad, con el fin de que puedan tener la lucha. O sea, es que así es la vida cristiana, envuelve la voluntad. No es Dios haciéndolo todo en lugar de ti, sino que Dios te empodera, Dios te da el poder, la gracia, para que tú, usando tu voluntad, respondas y puedas entonces así luchar por la santidad, luchar por la victoria. ¿Ok? Para que el hombre pueda luchar por la santidad, por la victoria, pero no hace daño a los que, o sea, hablando de la concupiscencia, esta concupiscencia que sí permanece aún después del bautismo, no hace daño a los que se resisten por la gracia de Dios. Y San Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo la llama pecado, y aquí es donde entra la confusión de los protestantes, perdón. San Pablo llama a la concupiscencia pecado, no porque es pecado en el sentido formal. Y aquí viene la respuesta. La llama pecado porque no porque sea pecado formalmente. La concupiscencia en sí misma, la tentación no es pecado, sino porque surgió del pecado e incita al pecado. En otras palabras, la concupiscencia en el sentido formal no es pecado. La concupiscencia en sí misma no es pecado. Sin embargo, se puede decir, o sea, en otras palabras, la concupiscencia, si bien no es pecado porque es una inclinación al pecado, no podemos decir que la concupiscencia es parte de la santidad. Ahora, la razón por la que se le hace referencia como pecado es porque la concupiscencia es parte de la imperfección, producto de la caída del hombre. Lo voy a repetir. Si la concupiscencia en sí misma, formalmente hablando, no es pecado, ¿por qué San Pablo, en cierto pasaje de la Sagrada Escritura, la menciona en el contexto de pecado? La respuesta es porque la concupiscencia, si bien no es pecado, la concupiscencia no es parte de la economía de la santidad, sino que la concupiscencia vino a raíz de la caída de nuestros primeros padres. Es la inclinación que tenemos hacia lo malo. Puede ser sinónimo de, es la tentación al pecado, pero no es el pecado en sí mismo. Si nosotros no aceptamos lo que la Iglesia nos enseña, entonces vamos a caer en el error de Lutero. Por eso Lutero nunca se sentía perdonado. Por eso Lutero siempre se sentía culpable. Siempre se sentía sucio. Eso, si lo sumas al problema de escrupulosidad, van de la mano. Van de la mano. Un mal entendimiento de lo que es el pecado, un mal entendimiento de lo que es la concupiscencia, va de la mano con una excesiva escrupulosidad. Y Lutero se inventó todo un sistema, se inventó toda una teología para tratar de darle alivio a su alma afligida, a su alma cansada. Entonces, aquí es donde debe de entrar la empatía un poco, la compasión, hermanos, porque es interesante ver a Lutero. Yo sé que cayó unos errores y ustedes me conocen, yo no estoy defendiendo a Martín Lutero, pero es interesante ver cómo él estaba movido por un deseo de tener descanso, por un deseo de sentirse libre, perdonado. Pero en lugar de entender lo que la Iglesia enseñaba y por qué lo enseñaba, pues él decide tomar otro camino. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando se ignora lo que la Iglesia enseña, es cuando se cae en errores. Es lo que la Iglesia llama herejías. Y la Iglesia por eso reprueba esos errores, esas herejías, porque las herejías dañan a las almas, pierden a las almas. Bueno, continuamos, hermanos. Yo sé que el tiempo ya nos está ganando. Es que hay mucho que podemos decir. De cada una de estas cosas podemos decir, olvídense. Podemos decir muchas cosas. Entonces, el problema de Lutero, y eso se relaciona con la pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Es posible vivir sin pecar? Una vez les cuento una anécdota en mi seminario, cuando yo era protestante, en el seminario
Bautista Teológico del Sur. En inglés es el Southern Baptist Theological Seminary en el estado de Kentucky, en la ciudad de Louisville, Kentucky. Estaba yo tomando la clase de teología. Bueno, el número era teología 3 y bueno, simple y sencillamente estamos viendo la doctrina de la salvación. Y uno de mis profesores, al final de la clase, le pregunté, entonces le dije, entonces el ser humano, el hombre, no puede vivir sin pecar. Porque usted ahorita pues nos acaba de enseñar, ¿no? Que habló de la depravación total, que el hombre aún en sus momentos más elevados, de mayor santidad, en ese momento ahí está la pecaminosidad, porque recuerden, Lutero enseñó pues que la concupiscencia es pecado. Y me dijo, no, pues sí, es que el hombre está depravado totalmente, el hombre está en pecado siempre, el hombre es un miserable pecador. Le dije, sí, pero también podemos vivir en santidad, ¿no? O sea, le dije, ¿o usted no cree que el hombre puede vivir sin pecar? Y me acuerdo que nunca se me va a olvidar que se me quedó viendo como que mis preguntas, mis comentarios, realmente lo estaban haciendo pensar. Pero al mismo tiempo, pues entiendan la situación. Él es un doctor. Es un doctor en teología. Yo soy un simple estudiante de maestría. Entonces ahí tienes un doctor en teología teniendo a su alumno después de la clase. Si bien, ¿no? Era una maestría lo que estaba estudiando, ¿no? Pero igual soy inferior a él, ¿no? Entonces ahí estoy yo haciéndole preguntas, haciéndole comentarios. Y me acuerdo que no me lo puedo sacar de mi mente. ¿Cómo se me quedó viendo? Se me quedó viendo así como que no sé ni qué decir. No sé si sacudí su conciencia, no sé si no supo qué responder. Pero recuerdo que le hice una pregunta y esto fue lo que más lo dejó desconcertado. Le dije, ¿usted cuánto tiempo cree que un cristiano puede vivir sin cometer pecado? Y me acuerdo que lo dejé así totalmente desconcertado, completamente desconcertado. Le dije, porque él decía que en todo tiempo, prácticamente así decía, ¿no? Que en todo tiempo estamos pecando. La depravación total, que viene como producto de los escrúpulos de Martín Lutero y su teología, ¿no? Le dije, ¿cuánto tiempo cree que los cristianos podemos vivir sin pecar? Y le leí este versículo, Primera de Juan, capítulo 1. Permítame un segundito. Permítanme, denme un momento. Aquí está, perdón. Primera de Juan, capítulo 2. Lo leo para ustedes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está diciendo que esta carta la escribió con un propósito, para que los cristianos no pequen, para que los cristianos vivan en santidad. Y vean lo que dice aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? O sea, si caes en pecado, no te desmoralices, no te dejes arrastrar por la depresión. No, recuerda que tienes esperanza, no todo está perdido. Tenemos al abogado, tenemos el sacrificio, la propiciación, la expiación, el sacrificio, la ofrenda que el Señor ofreció en el altar de la cruz por todos nosotros. Y le leí si es verdad que no podemos dejar de pecar, entonces ¿por qué por qué el apóstol Juan dice que él escribió la carta para que no pequemos? Y no supo qué decirme, se quedó mudo. De hecho me cortó, ya dijo, ya tengo que irme, que no sé qué tanto. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que no había respuestas. Yo no quería ser católico, yo quería permanecer siendo protestante. Hermanos, pónganse a pensar, algunos obviamente no protestantes, ¿no? Han puesto en duda cuando les digo esto, que yo no quería ser católico, yo quería permanecer protestante. Hermanos, ustedes saben que yo casi no hablo así de cosas de este tipo que les voy a decir. Pero pónganse a pensar, ¿por qué voy a gastar miles y miles de dólares? Es que no me gusta hablar mucho de mí y decir yo esto y yo aquello y esto y... No, hermanos. Pero yo creo que el ejemplo aquí lo amerita, o sea, el tema. Yo gasté miles y miles, literalmente miles de dólares de trasladarme desde California
hasta Kentucky. Gasté miles de dólares. Para los que se han movido, los que se han mudado, si moverte en la misma ciudad es caro, es costoso. Ahora, moverte de un estado a otro estado es costoso. Yo me moví de un extremo del país a otro extremo del país. Crucé muchos estados, invertí mucho dinero, gasté miles de dólares en trasladarme, en todos los gastos de las colegiaturas, a nivel maestría. Para los que no saben, en Estados Unidos, bueno, en todos los países, no solo Estados Unidos, en todos los países estudiar una maestría no es algo barato, es algo costoso. ¿Por qué voy a hacer todo ese esfuerzo? Si, como dicen algunos protestantes, si no es verdad que yo quería permanecer protestante y que no quería ser católico, ¿en qué cabeza cabe pensar que voy a gastar miles y miles de dólares si estoy siendo un deshonesto cuando digo que yo no quería ser católico, yo quería permanecer protestante? Obviamente no quería ser católico. De hecho, yo pensé que ahí en el seminario bautista me iban a convencer de que los católicos estaban mal y que yo debía ser un protestante. Pero no, miren, gracias a Dios, bendito sea Dios, por la gracia de Dios y la providencia divina, fue precisamente en el corazón de este seminario, que es el más importante de los bautistas. Para que se den una idea, mis compañeros no solamente eran de todos los estados de los Estados Unidos, venían de muchos países. Tenía compañeros que venían de Nueva Zelanda, compañeros que venían de África, que venían de Asia, tenía compañeros de China, de Canadá, de México también, aparte de mí había otro, de Costa Rica, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, obviamente, de Colombia, República Dominicana. Estamos hablando del seminario más importante para los bautistas. Y fue ahí, hermanos, donde Dios me terminó de abrir los ojos. Fue ahí cuando me di cuenta que la Iglesia Católica, a pesar de lo que me habían dicho por 20 años, la Iglesia Católica no me estaba mintiendo. La Iglesia Católica no me quería engañar. La Iglesia Católica, en verdad, es quien dice ser. La Iglesia de Cristo no es perfecta porque sus miembros no son perfectos, pero sí que es la Iglesia de Cristo fundada por Cristo mismo. Bueno, hermanos, yo sé que me desvié un poquito, fue un paréntesis, una anécdota, pero la pregunta ¿es posible vivir sin pecar? La respuesta es sí, es posible, porque para eso nos ha sido dada la gracia de Dios, para eso hemos nacido de nuevo, para eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para decirle no al pecado. El Espíritu Santo no solamente es una prevención contra el pecado, sino que el Espíritu Santo empieza a formar en ti, empieza a moldearte a la imagen de Cristo. Y eso lo vemos en la carta a los Gálatas, y ya con eso estoy cerrando, hermanos. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, les voy a leer, para que entendamos el contexto de lo que es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Les voy a leer los versículos anteriores antes de ir a lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta ¿es posible vivir sin pecar? La respuesta católica, y que es la respuesta bíblica, es sí es posible vivir sin pecar. Eso se llama santidad. La respuesta de Lutero fue que no es posible. Por eso se inventó su propio sistema, su propia teología. Pero vean lo que dice Gálatas 5, para darles el contexto antes de ir a la función del Espíritu. Les voy a leer el versículo 19. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Las herejías son de la carne. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque no es el tema, aquí San Pablo derrumba la teología protestante de que la salvación no se pierde. Pablo le escribe a creyentes, Pablo le escribe a cristianos y les dice que si ellos practican estas cosas, no van a heredar finalmente el reino de Dios.
Ahora sí, vamos al Espíritu Santo respondiendo, ¿es posible vivir sin pecar? La respuesta es sí, se llama santidad. Pero vean, esa es la función del Espíritu. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice San Pablo, no hay ley, no hay condenación. Esa es la gran obra maestra de Dios, que nos hace nacer de nuevo, nos da su gracia, nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce un fruto, y el fruto del Espíritu Santo es lo que encontramos aquí. Y noten que es en singular, fruto singular. Es interesante porque primero dice fruto singular, y luego empieza a hablar como si fueran varias cosas. Y algunos han tratado de explicar lo que la imagen aquí es como la imagen de un racimo de uvas. Es un solo racimo, pero ese solo racimo que es uno, tiene componentes, las uvas, ¿no? Las uvitas. Así es el fruto del Espíritu, es uno, pero se manifiesta en el amor, como lo dice aquí, ¿no? Amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la vida del Espíritu. Es la imagen de Cristo que se forma en nosotros a medida que nosotros, de manera consciente y voluntaria, respondemos a la gracia de Dios y nos mantenemos en obediencia, diciéndole no al pecado. La gracia de Dios, sí, pero también entra nuestra voluntad, la respuesta a la gracia de Dios. Algunos se confunden y dicen, es que no puedo vivir en santidad, caigo y caigo y caigo y caigo siempre en el mismo pecado. Es que ellos como que esperan que la gracia de Dios haga todo, y no es así. La gracia de Dios no va a hacer todo. Tú eres responsable. Tú eres la causa de por qué estás en ese círculo, en ese ciclo. Y tú un día le vas a dar cuentas a Dios. Ahora, la buena noticia, el Evangelio, la buena noticia es que tienes a tu disposición todo lo que tú necesitas. Dios te tiene misericordia. Dios es bueno. Dios es el Padre amante que no rechaza al Hijo pródigo que se levanta del lodo y se vuelve a su Padre, vuelve a la casa del Padre. Ese es nuestro Dios. Y Dios está esperando. Dios quiere que tú experimentes esta vida. Esa es la misericordia de Dios. ¿Se fijan con qué hermosa es la fe? Por un lado somos responsables. Por un lado Dios nos encara y Dios nos señala. Pero por el otro lado, también Dios nos dice, ven, te estoy esperando. Tengo la vida de la santidad, la vida de la gracia, la verdadera vida, no hay otra vida, para ti. El mismo Dios que le trajo convicción de pecado al Hijo pródigo es el mismo Dios que lo recibió con los brazos abiertos. Era Dios todo el camino, era Dios. Es Dios. Me da tristeza con Martín Lutero y sus seguidores. Y yo sé que los seguidores menos culpa tienen, porque muchos de ellos no saben. Ellos han sido programados para pensar que la iglesia es malvada y que la iglesia nos quiere engañar y que la iglesia no nos enseña la verdad. Y eso no es así. ¿Es posible vivir sin pecar? Sí, sí es posible. Por eso somos llamados a la santidad. Y nos dice el autor de la carta a los Hebreos que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo el Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado para producir en nosotros la imagen de Cristo. Ser santo es ir siendo transformado a la imagen de Cristo. Y eso es el propósito de Dios. La otra pregunta que habíamos hecho es cómo se relaciona la cruz de Cristo con el perdón de mis pecados. ¿Fui perdonado? ¿Soy perdonado? ¿O seré perdonado? Bueno, es muy sencillo. La cruz de Cristo, el sacrificio en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, es un sacrificio único, un sacrificio perfecto, suficiente. ¿Ok? Único, suficiente, perfecto, el único sacrificio que pudo satisfacer todo para que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, no hay que caer en el error de Martín Lutero y sus amigos
de los protestantes, de creer que como Cristo ya murió en la cruz y el sacrificio de Cristo es perfecto, es suficiente, no hay que caer en el error de pensar que ya no hay nada que hacer. Y como ellos dicen, porque sí enseñan, que todos tus pecados, incluyendo los que no has cometido, los pecados del futuro, ya están perdonados. Y por lo tanto, ya no hay la necesidad de una vida de santidad para ser salvado. Ya no hay una necesidad de perseverar hasta el final para ser salvado. Mucho menos ni se diga, dicen ellos, no hay necesidad de que confieses tus pecados. No hay necesidad de ir ante el ministro de Cristo, dicen ellos. Porque dicen que todos sus pecados, como Cristo murió y su sacrificio es completo y es perfecto y es suficiente, dicen ellos que como eso es así, como Cristo murió y su sacrificio es perfecto, suficiente, dicen que ya llegaste, ya todos sus pecados están perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Esa afirmación, esta última afirmación de que todos sus pecados, incluyendo los futuros, ya están perdonados, es una mentira. Es una confusión, es un engaño, es un error, es una herejía. Los pecados que no has cometido, número uno, no debes ni siquiera pensar que los vas a cometer porque se supone que estás buscando la santidad. Número dos, Dios no te puede perdonar un pecado que no existe. Dios perdona solamente pecados reales, pecados que ya existen, pecados que ya cometiste. Entonces, una cosa es el sacrificio de Cristo y otra cosa es la aplicación del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo ocurrió una sola vez y para siempre. Es un evento histórico, pero no lo confundas con la aplicación de los beneficios de ese sacrificio. Mientras no hayas cometido el pecado y mientras no te hayas arrepentido, mientras no te hayas quebrantado por haber ofendido a Dios y por haber pecado, mientras no exista una compunción, un arrepentimiento, mientras todo esto no suceda, ese pecado que ya has cometido no ha sido perdonado. Esta afirmación que algunos dicen de que todos sus pecados, incluyendo los futuros, que ya son perdonados, no conduce a la santidad, y como no conduce a la santidad, no agrada a Dios. Esa doctrina ha llevado a muchos a vivir una vida licenciosa. No todos, gracias a Dios hay que decirlo. A pesar del error de Martín Lutero, a pesar de que es una herejía esta teología, gracias a Dios, no todos viven una vida licenciosa. No todos los protestantes viven una vida licenciosa. Pero sí debo decir que aún aquellos que se esfuerzan, han dado testimonio después de que descubren el error de esa teología, han dado testimonio y han dicho, ¿sabes? Ahora ya viendo hacia atrás me doy cuenta que esa teología sí me estaba afectando. Porque yo estaba tomando un poco a la ligera el pecado, como ya una vez salvo para siempre, y ya mis pecados del futuro ya están perdonados, pues ya no hay gran problema, ya no hay un gran temor, porque ya la salvación no se pierde. Porque esa teología de Martín Lutero te previene de un temor reverente a Dios, te previene de una búsqueda genuina por la santidad. Y bueno, hermanos, podemos decir muchas cosas, pero a grandes rasgos así se responden estas preguntas. Recuerden que yo sé que hemos visto bastante y yo sé que no me he profundizado. De cada cosa que he hablado puedo hacer un video de 5 horas, pero obviamente no lo vamos a hacer. Vimos qué es el pecado, vimos la definición del pecado, vimos qué es el pecado original, cuál es el origen del pecado original, las consecuencias del pecado. Vimos vimos los diferentes pecados. De hecho, no nos metimos mucho ahí, ¿no? El pecado mortal es el pecado en materia grave, cuando tú quebrantas la ley, quebrantas los mandamientos, pero en el caso de los 10 mandamientos, cuando los quebrantas de manera voluntaria y conscientemente, es un pecado mortal. Ese pecado, si no te arrepientes, te separa de Dios. Y si tú falleces en esa condición, tu alma está en peligro de condenación eterna. El pecado venial es distinto. Es cuando la materia no es grave. Por ejemplo, imagina que te viene un mal pensamiento y tú consientes a ese... por ejemplo, no sé, tengo que definir un poco, ¿no? Por ejemplo, no sé, que alguien te dijo algo y por un momento
por un momento pierdes la paciencia y estás ahí maquinándolo, se dice que es un pecado venial y reaccionas, no dices, ay, no, ¿qué estoy haciendo? No debo pensar esto. Entonces, obviamente, sí implica un arrepentimiento, ¿no? Porque te das cuenta y te arrepientes. Pero no es un pecado mortal. O sea, no mataste a tu vecino. No estás calumniando a una persona. No estás asesinando. No estás cometiendo adulterio. Entonces la iglesia, perdón, ha hecho esta distinción. El pecado venial sí necesita arrepentimiento. El pecado venial sí necesita un autoexamen. El pecado venial también se recomienda que sea confesado. Pero el pecado venial no te corta de la gracia de Dios. No te priva de la gracia de Dios. No se puede decir pues que por ese pecado venial, ese pecado leve que cometiste, que ya estás separado de la gracia y que si mueres vas a ir al infierno. No es así. Y yo sé que este tema tal vez estaría para un segundo video, ¿no? El pecado mortal y el pecado venial y todo eso. Porque este tema tiene muchas ramificaciones. Y yo sé que no toqué mucho este tema, hermanos. Pero bueno, vimos esto, ¿no? Vimos también cómo entender la cruz de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Es posible vivir sin pecar. Vimos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es lo que nos da la santidad, es lo que forma la vida de Cristo, nosotros, la imagen de Cristo, la imagen que se perdió, la imagen de Dios que se distorsionó con nuestros primeros padres, porque fuimos creados a la imagen de Dios, pero a causa de la caída esa imagen ha sido manchada o distorsionada, herida. Esa imagen está siendo restaurada por el Espíritu de Dios, que nos va transformando a la imagen de Dios, nos va transformando a la imagen de Cristo. Hermanos, lo voy a dejar aquí. Dejen sus comentarios, compartan este video con sus familias, con sus amigos, en sus redes sociales. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Los que no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse al canal. Y, bueno, hermanos, les deseo lo mejor. Les amo en el amor del Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes, católicos y no católicos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga.